Buenas tardes, mi nombre es Angie Camila Gómez Andrade, estudiante de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la materia de Economía Colombiana, y el día de hoy vamos a hablar del tema de gasto público. Podemos decir que un gasto es el consumo de un bien o un servicio a cambio de una contraprestación que suele hacerse de manera efectiva mediante un pago monetario. En otras palabras, cuando tenemos un gasto, lo que hacemos es realizar una transacción económica o se compromete a realizarla a cambio de recibir un bien o un servicio, como por ejemplo el pago del recibo de la luz. En ese caso se consume o se está prestando un servicio de lo cual nosotros tenemos que garantizar más adelante o comprometernos a realizar un pago por haber consumido ese producto. En este caso, el servicio del recibo de la energía, o también como la compra de comida. De dicho producto, bien o servicio, debemos recibir también un beneficio por haber comprado ese bien o producto o servicio. Dentro de lo siguiente, ya sabiendo que es un gasto, entonces podemos ir al tema principal. Vamos a tratar el tema del gasto económico en Colombia. Ahora bien, sabemos, el gasto público sirve para garantizar los derechos y bienes públicos de todos los ciudadanos. En este trayecto vamos a explicar primero cuál es la importancia del gasto público, qué es el gasto público y demás temas relacionados. Entramos en el tema de qué es el gasto público. Bien sabemos, el gasto público es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo educación, salud, seguridad, infraestructura y demás, y proveer bienes y servicios como son el alcantarillado, electricidad, las vías y la infraestructura. En sí es el gasto público más o menos tiene la función de garantizar o mejorar el bienestar social, y también una de las principales funciones es reducir la pobreza. Dentro del gasto público podemos incluir la construcción de colegios, estaciones de policía, carreteras y parques. También este mismo gasto público sirve para pagar los salarios de los profesores, de los policías y jueces e incluso las pensiones de los jubilados, los servicios de salud focalizados a través del SISBEN y una parte del régimen contributivo en salud. Bien dicho esto, ahora pasamos a la pregunta: ¿de dónde viene el dinero que el Estado usa para el gasto público? La principal fuente de ingresos del Estado son los tributos. Esos tributos los pagamos entre todos los colombianos. En estos tributos podemos incluir los impuestos como lo son el IVA, las contribuciones de salud y pensiones, y los impuestos a las rentas de las personas y renta de empresas, entre otros. Dentro de eso también podemos definir que el Estado consigue recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público. Dentro de estas tenemos Ecopetrol y algunas regalías que son pagadas por empresas mineras y petroleras del sector privado. Podemos resaltar que algunas de estas empresas pueden ser extranjeras. Ahora miremos cómo se reglamenta el gasto público. Ya sabemos y hemos mencionado que el gasto público es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de nosotros los ciudadanos. Para reglamentar y ejecutar este gasto público es necesario hacer un presupuesto anual. Dicho presupuesto se llama PGN, Presupuesto General de la Nación, y es una ley con vigencia de 1 año. Este Presupuesto General de la Nación, PGN, se puede dividir en dos partes. Parte 1, ingresos. Los ingresos quiere decir cuánto dinero va a conseguir el gobierno en 1 año y de qué fuentes lo obtendrá. Esta parte del PGN se conoce como presupuesto de rentas. Y la segunda parte encontramos los gastos. Los gastos quiere decir lo que el gobierno nacional planea gastar en 1 año, ya sea en salud, educación, ciencia, defensa, infraestructura y algunas otras ramas. Esta parte del presupuesto general de la nación se conoce como presupuesto de gastos. Ahora podemos decir que el gasto público también existe a nivel de los gobiernos departamentales y municipales. En sí, ellos tienen sus propios presupuestos aparte del PGN. Esto se hace por medio de unas transferencias, pero es un tema un poco más extenso, ya que
pues esa parte tiene su propio desglose, por decirlo así, y se enfoca principalmente en el sector y en las medidas territoriales y municipales. Ahora pasemos a abordar el tema de cómo se construye el presupuesto general de la nación y quiénes intervienen en este. Básicamente el proceso para determinar el presupuesto general de la nación se llama ciclo presupuestal. En este ciclo presupuestal tienen 4 etapas principales y dura aproximadamente todo el año. Por eso se llama la ley que se entra en vigencia a partir de un año. A esto se le llama el presupuesto general de la nación. Sus 4 etapas principales son la formulación, aprobación, implementación y evaluación de dicho proyecto. La formulación se rige entre el 1 de enero y el 19 de julio y prácticamente es presentada por el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional, el DNP. El Ministerio hace una propuesta de presupuesto donde se asignan los recursos para cada uno de los sectores de gasto público, como la salud, educación y defensa, entre otros. Luego de esto sigue el debate y la aprobación. Este debate y aprobación entra el 20 de julio y el 20 de octubre y es presentado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República. El papel del Congreso es analizar y debatir el presupuesto y determinar si en algunos casos cambiar el monto que se le da a cada sector. Sin embargo, lo que no se puede cambiar es el monto total del presupuesto y debe ser aprobado antes del 20 de octubre. Luego sigue la firma presidencial. Esto se da entre el 21 de octubre al 31 de diciembre y es el proceso en donde el presidente firma el presupuesto aprobado ya por el Congreso con la firma de él. Luego de esto, el presupuesto se vuelve una ley que entra en vigencia y se ejecuta durante el siguiente año. Dicho esto, seguimos con la implementación. A partir del 1 de enero de cada año entra en vigencia la ley del presupuesto para ese mismo año. El Ministerio de Hacienda envía el dinero que le corresponde a cada ministerio y a cada entidad, donde se usará para los fines aprobados. El presupuesto se ejecuta durante todo ese año vigente. Y por último, tenemos la evaluación. La evaluación siempre se hace al siguiente año, en donde distintas entidades evalúan si se cumplieron los objetivos durante la etapa de implementación y los resultados de la evaluación se deben retroalimentar la fase de formulación del presupuesto del siguiente año. ¿Quiénes intervienen en ese proceso de evaluación? La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de la Política Fiscal.